en la continuidad de Medios Raros, si recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando con Axel Ancira desde México. Él es maestro en estudios latinoamericanos de la UNAM. Estuvimos hablando de la repercusión de la llegada de Alberto a su país y bueno, y además la mirada que tiene él sobre el continente latinoamericano. Pero nuestro continente latinoamericano tiene una dinámica tan introspectiva que nuevamente lo volvemos a llamar, porque ahora México fue la casa, la cuna que acogió a Evo Morales luego del golpe de Estado. Hola Axel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás de acá de Medios Raros? Te saludan Marcelo, Ezequiel y Carlos. Hola, hola, hola. Hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, los escucho un poco lejos. Ahora acabo de ajustar el 3G para ver si con esto nos escuchamos mejor. Hola Jorge, ¿cómo estás? Perdón, acabamos de hablar con Jorge. Hola Axel. Marcelo te habla, ¿cómo estás? No entiendo lo que dicen, no escucho bien. Hola, ¿ahí me escuchás? Ahí escucho, ¿sí? Bueno, está bien. Escuchaste más o menos la introducción que hicimos. Bueno, te presentamos y queríamos saber las repercusiones que tuvo la llegada de Evo Morales a México. Bueno, díganme si me escuchan y si no me interrumpen. Dale. Pues la repercusión de la llegada de Evo Morales a México ha tenido múltiples dimensiones. Ha tenido una dimensión en el ámbito social, cotidiano, en las conversaciones, en los centros de trabajo, en las escuelas, en las universidades, en donde se ha replicado la polarización que existe ya por otros aspectos que han enfrentado la opinión pública en México y que tienen que ver directamente con el debate abierto que se da desde la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la lucha antineoliberal que encarna este gobierno y que hizo que muchas personas en México por primera vez se enteraran, tuvieran una perspectiva de un nombre, un concepto con el cual pudieran de alguna manera referir todo lo que estaba detrás de la lógica de gobierno de los últimos años. En México se había hablado sencillamente de modernización, sencillamente de globalización y de lastres de los gobiernos como la corrupción, como malos gobiernos. Ahora la llegada de Evo Morales de alguna manera viene tal vez sin que mucha gente se haya dado cuenta todavía, sin que haya terminado de madurarse esto en la discusión, en el análisis, viene a darle una discusión continental a esta lógica en la que se encontraba México, que de alguna manera para algunos sectores se concentra en una lógica polarizante y maniquea de blanco y negro, que van a aprovechar sin lugar a dudas de tratar de ubicar a México en un eje junto con Venezuela, junto con Cuba, de países comunistas, de países donde según su retórica no existiera la libertad, no existiera la posibilidad de prosperar económicamente, y por otra parte grupos de centro izquierda que habían sido titubeantes en cuanto a las posibilidades del reformismo de López Obrador, no han tenido otra más que aceptar, así como lo hiciera el diario El País, que había estado golpeteando a López Obrador por el hecho de no haber salido del país. Esta repentina llegada de Evo Morales lo pone y los ubica a estos sectores con la certeza de que Andrés Manuel López Obrador está liderando un movimiento latinoamericano, está liderando a los grupos de países no alineados con los Estados Unidos y está dando un golpe contundente en la mesa al ser el país que puede tener una decisión del tipo de calificar lo que está ocurriendo en Bolivia como un golpe de Estado y dar un paso adelante y ser el primer país en ofrecerle, y tal vez el único con posibilidades relativamente prósperas de llevar a buen fin este acto, de ofrecerle el asilo político a Evo Morales. La semana pasada, hola Jorge, Axel, Marcelo es mi nombre.
Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. La semana pasada hablábamos de la tradición mexicana en esto de asilar determinadas personas que por cuestiones políticas tuvieron problemas en algún país. No, muchos argentinos se exiliaron en México, Trotsky fue exiliado en México, así que la tradición mexicana ya tiene historia. Me parece que encasillarlo hoy como que México se está alineando políticamente con el comunismo, entre comillas, mundial, me parece que si bien puede llegar a ser un instrumento que el neoliberalismo utilice, es bastante medio grueso decir eso, ¿no te parece? Disculpa, pero alcancé a escuchar muy lejanamente y no alcancé a entender bien la pregunta. No sé si me pudiera, ahí más cerca del parlante, repetir la pregunta. Yo te decía, ¿ahí me escuchas bien? Hola, ¿me escuchás bien ahí, Axel? Escucho muy lejos, muy cortado. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Nosotros te escuchamos perfecto. Perfectamente. Bueno, a ver si me pueden repetir la pregunta para tratar de contestarla. Te decía que México tiene una larga tradición, lo hablábamos la semana pasada, esto, de recibir exiliados por cuestiones políticas de todo el mundo. Te decía, bueno, que muchos argentinos se exiliaron en México, que Trotsky incluso se exilió en México, y que encasillar al país en este momento como en una liga comunista, entre comillas, quizás es muy exagerado y que puede llegar a ser un instrumento actual del neoliberalismo para atacar a México, ¿no te parece? Sí, ahora creo que sí capté lo más importante, que tiene que ver con la larga tradición de política de asilo que han tenido los gobiernos mexicanos, de hecho, de distintos símbolos políticos, particularmente importante la presencia de León Trotsky en México, que en un acto de independencia logra traer el presidente Lázaro Cárdenas. Han sido muchos los ejemplos que pasan por la Guerra Civil Española, que pasan por el exilio español dorado, por decirlo de alguna manera, en donde llegó toda una generación de intelectuales de la talla de Ramón Shirao, de María Zambrano, y que también tiene, y como lo hablábamos la semana pasada, sin sospechar lo que íbamos a vivir este fin de semana, pues que pasa por también el exilio argentino después de el golpe militar del 76 e inclusive antes, desde cuando empezaron a operar los equipos y las fuerzas paramilitares con grupos como la AAA. Entonces, todo esto configura una larga historia y una larga tradición intelectual de asilo. También tiene que ver con el asilo que recibe México de países centroamericanos. Sin embargo, hay otros asilados en México que son asilados económicos, por desplazamientos, por la guerra y el genocidio que hubo en Guatemala, por la guerra civil que hubo en El Salvador. Es decir, México ha sido un país que ha recibido tanto a figuras diplomáticas, a políticos, a filósofos, a escritores, a intelectuales, a luchadores sociales, como también ha recibido a una gran cantidad de personas que han venido desde otras partes del mundo en momentos de crisis, en una política de brazos abiertos que ha tenido el gobierno mexicano, y que sin embargo en los últimos años, también hay que decirlo, por las oleadas de migrantes centroamericanos a México, por el hecho de también haber estado bombardeados durante 30 años con una ideología neoliberal basada única y exclusivamente en el individualismo, y sobre todo el hecho de ser un país que se relaciona con Estados Unidos y con Canadá, pero culturalmente prácticamente únicamente y exclusivamente con los Estados Unidos, nos puso en una posición en donde
en realidad cuando nosotros pensábamos en migración, siempre era desde una posición a la defensiva ante las humillaciones que constantemente comete Estados Unidos frente a los connacionales en los Estados Unidos, inclusive cegándonos ante las pesadillas que han vivido los migrantes centroamericanos en su búsqueda de pasar hacia los Estados Unidos. Esto no es solamente una descripción teórica, esto es algo que debemos tener en la mente cuando pensemos en la figura de Evo Morales, que a pesar de ser el presidente de una nación sudamericana exitosa, que ganó un lugar en el mundo por la forma que gobernó, por el modelo económico triunfante que tuvo, por los lazos económicos que tuvo con otras naciones, al mismo tiempo en México puede ser leída esta llegada de Evo Morales desde los típicos tintes racistas y xenófobos con las cuales también se recibe y se habla de las migraciones como las migraciones hondureñas de los últimos meses. Escúchame, ¿me escuchás ahí, Axel? Ahí escucho. Perfecto. Te quería preguntar en función de que México era, digamos, el país que atrás de López Obrador se encolumnan todos estos países o líderes de América Latina que fueron presidentes, como en el caso de Evo Morales, el tema de la alianza comunista, digamos, ¿no? Ese término, de alguna manera, digamos, es anacrónico. ¿Y qué se piensa esto del comunismo como otros avances y no sería un ataque precisamente del neoliberalismo a López Obrador con una política totalmente definida, antiimperialista, con esa medida, digamos, golpear a México y golpear a todos esos países que están queriendo aplicar otro tipo de política en contra del neoliberalismo? ¿Me entiendes? Escuché bien la primera parte que tenía que ver con una descripción sobre la relación del neoliberalismo y la oposición que tiene López Obrador a esta política. La parte no la entendí muy bien. Claro, quería decirte si esta terminología usada, siglo XXI, como ya la caída del muro de Berlín y que el comunismo en sí no tiene vigencia en la actualidad, digo, si no es una categoría de análisis, digamos, anacrónica. Eso iba a preguntarte. Claro. Sí, la verdad es que es muy complicado darle una respuesta sencilla a esta pregunta. Una cosa es la que ocurre a nivel medios de comunicación. México ha vivido un duopolio, primero un monopolio, que tiene su punto, digamos, reconocido internacionalmente con Televisa y las telenovelas y la imagen de Thalía a nivel latinoamericano, y esa es la parte, digamos, rosa de este monopolio, pero que de la otra parte funcionaba como una visión unidireccional de información, en donde un medio representaba exclusivamente la visión oficialista que daban los gobiernos de un modelo de partido único, que era el que tenía México, para estas ideas de que los países capitalistas no necesariamente tienen este juego democrático. México es el clarísimo ejemplo de ser un país capitalista, sin oposición, sin juego democrático, sin alternancia, hasta que llegó el 2000 y también hasta que llegó el intercambio y otros competidores en la televisión, que sin embargo, a pesar de que ya no podíamos hablar de un modelo monopólico en el control de la televisión, sí ideológicamente no había opciones de poder discutir en medios masivos como la televisión, que era lo que en ese momento veía mayoritariamente la gente, y ni pensar en la radio, los proyectos económicos que estaban en México, y mucho menos hablar del socialismo del siglo XXI, ni hablar de otras alternativas para México. En buena medida este debate sí se daba, pero se daba en sectores académicos, en sectores intelectuales, en donde ha habido siempre también una
beligerante y una muy oportuna oposición de sectores mexicanos que se han organizado en bloques de solidaridad con Cuba, en agrupaciones de solidaridad con Venezuela, organizaciones incluso de solidaridad con Bolivia, y que han estado pendientes del acontecer en América Latina. Muchos de ellos han arropado y han sido los grupos que han permitido que ideológicamente López Obrador tenga un cuerpo de ideas, un cuerpo teórico que le permite de alguna manera dotarse de una cierta legitimidad entre algún grupo de intelectuales, mientras que otro grupo de intelectuales estarían mucho más relacionados con el pensamiento indigenista, autonomista, que tiene que ver con el levantamiento popular armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y con el trabajo de antropólogos y de sociólogos con las múltiples realidades de las decenas y cientos de miles de grupos indígenas que viven actualmente en nuestro país. Entonces es un entramado muy complicado, del cual hay una larga historia de la izquierda, una izquierda que podemos tener sus antecedentes en la izquierda del movimiento estudiantil del 68, contra el autoritarismo de Echeverría y previamente de Luis Ordaz, la oposición también al modelo neoliberal y la lucha por la democracia que dio el hijo del general Cárdenas, y posteriormente múltiples organizaciones sociales, múltiples grupos como la lucha de los profesores dentro de los sindicatos, como la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, y dentro de ellos también podremos considerar, pues por qué no, lo que quedó después del Partido Comunista, los partidos socialistas y sectores de izquierda que datan de la lucha de las guerrillas durante los años 70. Todo este conglomerado forma parte de lo que son los antecedentes del movimiento de regeneración nacional y también de la historia de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Andrés Manuel ha sido muy puntual y muy claro al tratar de no inmiscuirse en asuntos de orientaciones de tipo cubano o de tipo venezolano en cuanto al modelo social. Quizá no porque no pudiera haber coincidencias, sino por la gran publicidad que han tenido en contra y que han utilizado abiertamente la derecha para tratar, como eso se puede comprender perfectamente en Argentina, a tratar de calificar cualquier idea que diverja de las posturas ortodoxas y liberales, y calificarlo sencillamente como castrocomunismo y como procedimientos que llevan ineludiblemente al fracaso económico. Quizás por esto que Andrés Manuel López Obrador se ha tratado de mantener fiel a una tradición mexicana que data del siglo XIX y que data del movimiento, por ejemplo, de Benito Juárez, de la lucha por la independencia de Miguel Hidalgo y de Morelos, y de las largas luchas obreras de los mexicanos en el siglo XX. Axel, sí. ¿Me escuchás? Mira, te voy a hacer una pregunta más geopolítica. Da la sensación que el trípode que sostenía un poco a la Casa Blanca, Estados Unidos, en Latinoamérica, el patio trasero se le está cayendo, ¿no? Mauricio Macri pierde en elecciones, Bolsonaro en su popularidad está en un momento terrible y Chile está que arde. ¿Vos podría ligarse una estrategia de la Casa Blanca también para mantener su patio trasero en orden, el golpe de Estado que se lleva adelante en Bolivia? Sí, para nosotros, para la gente con la cual yo he conversado, especialistas en América Latina, historiadores, ha sido muy evidente cómo tras el triunfo de Alberto y de Cristina en Argentina, tras la liberación de Lula de prisión, después de que en Ecuador los movimientos sociales dicen que han sido traicionados por Lenín Moreno y que continuarán en la calle, y no podemos dejar de lado
Chile, en donde la juventud, esta generación que desciende de los pingüinos, esta generación que tiene una larga historia de lucha en las calles y que pretende una nueva constitución, de repente un asunto en Bolivia que sí parece delicado, un conflicto postelectoral en donde obviamente había que mantener la atención, pero que no podíamos decir con certeza hace una semana que conduciría a un golpe de Estado. La confluencia de todos estos factores nos parecen como claros, como para poder advertir que el golpe de Estado en Bolivia fue una reacción, fue un manotazo, no solamente de la derecha racista, de la derecha vinculada a lo peor de las tradiciones teológicas con las cuales se pretende gobernar a un país, con todo el militarismo, sino también una estrategia orquestada desde los más altos niveles de cooperación y de coordinación entre los grupos hegemónicos y dueños de los recursos económicos y de el gran capital transnacional en América Latina. Para nosotros eso es claro. Veníamos de una semana en donde Alberto había estado en México, había dictado una conferencia que, y toda comparación es odiosa, pero que en México nos había hecho recordar cuando el presidente Salvador Allende había dado una conferencia en la Universidad de Guadalajara, motivando a la juventud a luchar por un modelo económico contra las desigualdades, contra el individualismo, contra las doctrinas que pretenden dejar todo en manos del mercado y que en México produjeron una crisis humanitaria terrible que todo el mundo podemos saber. Es muy dado que se hable en el mundo de la crisis mexicana, del narcotráfico y de los cárteles, como si no tuviera nada que ver con el desastre económico que provocó 30 años de gestión neoliberal en donde arrasaron con todas las empresas estatales, en donde se remató todo y en donde producimos los hombres más ricos del continente. Todo esto es parte de lo que explica por qué en México también tenemos los cárteles más sangrientos del continente y del mundo posiblemente. Y en una semana confluyen acá Alberto, dice que tiene una solidaridad y una empatía total con Andrés Manuel López Obrador, viene el expresidente Correa a México en una entrevista en un canal de Televisa, del grupo hegemónico de las noticias en México. Es entrevistado por un presentador neoliberal y Correa le da una repasada, lo humilla públicamente y le hace ver cómo en realidad el modelo ecuatoriano había sido un modelo exitoso y le habla de los poderes contrafácticos que en América Latina resultan preponderantes, y en esas semanas que nos enteramos que un problema postelectoral en Bolivia desemboca en un violento golpe de Estado que los medios hegemónicos en México y me imagino que en otras partes del mundo, así como desde la propia presidencia de la OEA, no se atreven a calificar de golpe de Estado. Axel, ¿conoces a Pérez Esquivel? Hola. Hola, ¿escuchó? Sí, ¿conoces a Pérez Esquivel? ¿Perdón? Si conoces al Premio Nobel de la Paz argentino Pérez Esquivel. No, ahora sí estoy perdiendo. Hola, sí. Te decía Marcelo si conoces a Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. ¿Me escuchás ahí, Axel? Escucho bien, pero no alcanzo a escuchar qué es lo que conozco. A Pérez... Ay, te dice Marcelo, dice. Te decía, Axel, si recordás a Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de Argentina. Sí, ahora sí entendí. Y Pérez Esquivel hace un análisis en donde él manifiesta que el golpe de Estado en Bolivia es un acontecimiento para frenar el posible resurgimiento de Argentina, porque Argentina depende en gran parte su matriz energética de la importación de gas de Bolivia. Sí. Y bueno, justamente una de las primeras medidas que se conocen del nuevo, entre comillas, gobierno boliviano es la posible suspensión del suministro de gas por problemas, ellos dicen, de organización de la empresa petrolera boliviana. ¿Vos creés que puede llegar a ser así?
Sí, yo creo que definitivamente no debemos perder el peso geopolítico que tiene Bolivia. A ver, esto yo lo podría resumir con una anécdota que usted, no sé si en Argentina haya sido suficientemente replicada, pero lo que estamos viviendo ahora, en donde el gobierno mexicano brinda asilo en un momento en donde no sabíamos exactamente qué es lo que estaba pasando en Bolivia, si se iba a aceptar, si esto iba a desembocar en un conflicto en donde Evo iba a poder ponerse al frente de la resistencia, o bien, pues como parecía más o menos obvio, se refugiaría en un país con frontera con Bolivia. Pues el gobierno de México de repente es notificado que le es aceptada la solicitud de asilo y manda una aeronave a tratar de rescatar a Evo Morales, porque eso es lo que podríamos estar diciendo, calificándolo con esa actitud de rescatar. Y esto lo digo y lo cuento ahora que me preguntan sobre los intereses económicos y la relación entre Argentina y Bolivia a partir de las posibilidades de intercambio y de comercio entre los dos países, porque para poder rescatar a Evo Morales hubo que hacer una operación que por una parte tuvo que tener la relación entre el presidente de México y el presidente electo de Argentina para poder permitir que la aeronave mexicana lograra surtirse de combustible, no en Perú, donde se tenía que originalmente haber hecho la escala, sino en Paraguay, en sentido contrario, es donde tendría que haber ido la aeronave. Y luego, para poder regresar a México, le fue, haciendo un resumen de lo que pasó, le fue negado el permiso de sobrevolar el territorio aéreo de todos los países por los cuales podía salir. Entonces, en algún momento la tensión en esta noche de antier para el canciller mexicano Marcelo Ebrard y para la gente que estaba sobrevolando el avión debe haber sido muy grande, porque se habían metido en una trampa, se habían metido en un callejón sin salida, y esto tiene que ver con que Bolivia no tiene acceso al mar y depende de otros países como Chile, como Argentina, como Brasil, como Perú, para poder desarrollar su comercio y para poder tener relaciones inclusive con el resto del mundo. Entonces, por más que Bolivia no tenga acceso al mar, esta posición que tiene justamente con fronteras con todos estos países, de alguna manera condiciona y de alguna manera es una llamada de advertencia de lo que nosotros pudiéramos estar pensando es la reacción ante el triunfo de Alberto Fernández, y es también de alguna manera una advertencia. Pero aparte de todo esto no hay ninguna interpretación, si es que el mismo Donald Trump lo ha dicho, ya amenazó a Venezuela, ya amenazó a el gobierno de Nicaragua, con todas las diferencias o con todas las simpatías que uno pueda tener con la forma en que se ha llevado la política interna en estos países, son verdaderamente amenazas a su autonomía, amenazas a su soberanía, y al mismo tiempo es una forma de llamar la atención para las protestas que se desenvuelven en otros países, y sin duda también es una advertencia para México. Quizá esto no se esté valorando mucho en este momento, pero el hecho de que México, que depende absolutamente del comercio con los Estados Unidos, que fue humillado por los Estados Unidos a poner su propia Guardia Nacional, su nueva policía con la cual estaba tratando de enfrentar el problema de la inseguridad para poder contener el flujo de migrantes centroamericanos, el hecho de que este país haya dado el asilo a Evo Morales es y hacerlo sin confrontarse abiertamente con los Estados Unidos es una proeza de diplomacia de los mexicanos. O sea, no se explica solamente por la larga tradición de asilo que hay en México y por la política Estrada de no intervención, no se explica solamente por las recientes alianzas que hizo López Obrador y con el triunfo de Alberto y con la salida de Lula, la posibilidad de poder tener otro horizonte en América Latina para poder defender estos modelos autonómicos y soberanos, tiene que ver también con una
posibilidad de enfrentarse a los Estados Unidos por la vía de los hechos, pero por la vía de los discursos mantener una vía muy cauta que no le lleve a una confrontación directa que con una persona como Donald Trump en los Estados Unidos puede desembocar en cualquier momento en cualquier tipo de agresión, desde los aranceles hasta una abierta intervención militar. Y es que ya lo ha anunciado la semana pasada. La semana pasada Donald Trump, con el pretexto de una masacre que hubo en los estados del norte del país, amenazó directamente con ingresar con sus tropas a México. Esa vocación imperialista. Bueno, Axel, te agradecemos muchísimo tu participación. Sabemos que vos tenés una deferencia muy especial con Merlo, porque bueno, parte de tu familia política, entiendo, vive aquí en Merlo, así que te lo agradecemos y será hasta la próxima. Bueno, pues yo encantado de poder charlar profundamente con ustedes y bueno, espero que la próxima vez yo los pueda escuchar mejor, pero ha sido un placer realmente poder compartir con ustedes y poder seguir fortaleciendo estos vínculos de patria grande que nos permite a nosotros en México poder estar pendientes de lo que pasa en Argentina y a ustedes también tener una idea de toda esta política que está sucediendo en México y que tiene que ver directamente con la vida cotidiana y con la posibilidad de llevar adelante un proyecto distinto para Argentina, pues solamente en la correlación entre lo que ocurre en México, al sur del Río Bravo, y lo que ocurre al norte